¿Cuáles son los principales valores que puede aportar ese edificio LEED? Pues yo los he querido reflejar realmente en 5 puntos. El primero, que es importante, es que la recuperación de los costes iniciales, si es que hay una inversión especial de esos costes, se van a conseguir reducir principalmente a través de la reducción de consumo de agua y de energía. Tenemos que tener en cuenta que cualquier edificio LEED va a suponer que para poder cumplirlo tiene que tener un ahorro de energía de un 30%, tiene que emitir un menos 35% de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, va a suponer que ese edificio tenga un ahorro en el consumo de agua de entre el 30 y el 50%, y además va a generar unos residuos que supondrán, con respecto al edificio convencional, un ahorro entre el 50 y el 90%. Por otro lado, un edificio LEED, que se incluyen por supuesto los edificios hospitalarios y los sanitarios en general, supondrá un menor absentismo laboral, un aumento de la productividad de los empleados, lo que va a derivar en menores gastos de salud e higiene. También hay que tener en cuenta que va a suponer una reducción de los costes operativos de ese edificio y que va a incrementar el valor que tiene para el accionista. Se hizo un estudio de mercado por la Universidad de California en los últimos 4 o 5 años, y ahí ves una serie de parámetros. Se tomaron como referencia 33 edificios certificados LEED, cuyo finalización supuso un incremento del orden de construcción de un 1,8% con respecto al edificio convencional que no opta certificación LEED. Y 5 edificios supusieron un incremento de coste de 0,0. Al mismo tiempo, ese mismo estudio lo que nos reveló es que estas mejoras de sostenibilidad que suponían ese incremento de coste inicial se iban a pagar por sí mismas en 3 años, con un retorno de la inversión que oscila entre el 25 y el 40%, es decir, un 33,33% de retorno de la inversión inicial cada año. También es importante que tengamos en cuenta que de cara a la sociedad se va a producir una percepción muy positiva por parte de los propietarios de esos edificios. Tenemos en cuenta que pasamos el 90% de nuestra vida en los edificios y que estos edificios van a suponer el 12% del consumo total de agua, generan un 30% de emisiones de efectos invernaderos, 65% de residuos vertidos y suponen el 70% del consumo total de electricidad. Y también es importante el último de los puntos, y es que la posible consecución de un certificado LEED para un edificio del tipo que sea nos va a posibilitar la obtención de ayudas y de subvenciones públicas. Ya hay países, como por supuesto los Estados Unidos y bastantes países en América Latina, en el caso por ejemplo de Perú, se han llegado a acuerdos con el Ministerio de la Vivienda a través de la generación de créditos blandos, incluso para las llamadas hipotecas verdes. No afectan en el caso hospitalario, pero sí ya que están afectando, y la idea está en que poco a poco se vaya estandarizando en todos los países. El por qué hasta hace 3 meses en concreto no se ha terminado de generar la certificación LEED para sanidad, pues efectivamente porque construir un hospital no tiene la complejidad, es bastante más difícil a todos los niveles de operatividad que generar una guardería, un colegio o una oficina, por lo cual pues, ha llevado más tiempo hasta que se ha conseguido tener estos certificados. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta este tipo de particulares? Pues lo he reflejado en una serie de puntos, en 6 en concreto, y es que por un lado un hospital son edificios operativos con pacientes 24 horas al día durante todo el año y debe tener la coordinación intensiva y eficaz de todos los edificios y en todo momento. Además, las instalaciones sanitarias están compuestas en múltiples ocasiones por edificios de diferentes condiciones y usos, suelen formar parte de campos sanitarios universitarios en muchos de los casos. El diseño de la operativa de estos edificios sanitarios está perfectamente regulado de una forma muy estricta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la seguridad por parte de las administraciones públicas, y al mismo tiempo hay problemas operacionales exclusivos de los edificios sanitarios. A modo de ejemplo he puesto pues, bueno, lo que se tiene ya controlado, que es la eliminación del mercurio, que está perfectamente regulado y definido por la Administración de Medio Ambiente. También hay que tener en cuenta que tanto la construcción como la reforma como las ampliaciones de los centros sanitarios frecuentemente se realizan en edificios que están en ese momento operativos o en zonas anexas a ellos, donde puede generar serios riesgos sanitarios. Y por último, que sí que es importante y además es una parte bastante positiva, es que los protocolos de control y evaluación del riesgo de infección orientados a minimizar el impacto de la obra sobre los ocupantes, sobre los pacientes de ese edificio, son muy eficientes y muy eficaces, lo que seguramente cada día más va a hacer viable que se extienda y se forme de forma estandarizada al resto de la industria de la construcción.